Sesión 20. Emociones difíciles. En esta sesión abordamos la práctica de la atención consciente con las emociones difíciles. Las emociones difíciles son aquellas que nos arrollan como si fuéramos atropellados por un camión. Nos desequilibran, nos hacen perder pie en la realidad y nos llevan a actuaciones precipitadas o inoportunas, o nos atrapan en callejones sin salida. La cólera, el miedo, la ira, la ansiedad, la culpa, el resentimiento, la vergüenza, el dolor. Todos ellos son estados poderosos que nos pueden arrastrar a acciones de las que más tarde nos arrepentimos. Pero estos estados también pueden ser utilizados para practicar la atención consciente, de modo que se convierten en puertas para el autoconocimiento. En la vida real, los estados emocionales son complejos y cambiantes. Que son complejos significa que no están hechos de un solo elemento. Por ejemplo, si me siento deprimida, no solo siento que no valgo la pena y que no soy digna de afecto, también siento que el mundo es un lugar hostil y que los demás no están disponibles para mí. Me vienen a la mente recuerdos negativos, congruentes con el estado depresivo, y a la vez tengo una visión poco esperanzadora del futuro. A lo largo del día, estas sensaciones pueden mezclarse con otras como la ira o la ansiedad. Son cambiantes. Así, debido a su carácter complejo y cambiante, reconocer los estados emocionales requiere práctica. Una forma de empezar a reconocer los estados emocionales consiste en nombrarlos. Recuerdo una conferencia sobre técnicas de meditación que impartió una maestra francesa que había pasado años en una comunidad de budismo zen en Corea del Sur. Ella contó que la técnica que le había resultado más poderosa fue la instrucción que le dio su maestra al principio de llegar a la comunidad. Su maestra le pidió que se preguntara varias veces, "What is this?" ¿Qué es esto? Obediente, ella empezó a hacerse esta pregunta muchas veces al día. "What is this? What is this?" Y en pocas semanas se había iluminado, según dijo. Claro que el "What is this?" se refería a su experiencia. Sería una forma abreviada de ¿qué es esto que hay aquí y ahora en mi experiencia? Esa pregunta genuina abre un hueco donde antes parecía no haber nada. Se va ampliando la conciencia. Así, el primer paso para reconocer las emociones difíciles consiste en nombrarlas. Como en los cuentos infantiles que explican a los niños que ponerle nombre al dragón es el primer paso para vencerlo. La investigación científica ha mostrado que la práctica de la atención consciente disminuye la reactividad emocional, es decir, se hace menos probable sentirse sobrepasado por las emociones difíciles. No hay que suprimirlas ni evitarlas, sino sostenerlas en la conciencia. Cuando la emoción difícil se sostiene en la conciencia, reconociendo el sufrimiento que nos produce y con amabilidad y cariño respiramos con ella, va perdiendo fuerza y podemos ver con más claridad. Al hacer esto, con frecuencia, nos damos cuenta de que debajo de la emoción difícil hay otras sensaciones. Por ejemplo, una de las pacientes de nuestro estudio con mujeres con dolor crónico, Lucía, empezó a practicar con la ansiedad que le producía dejar al niño en el colegio. Se dio cuenta de que cuando lo dejaba en el colegio, venían a su mente imágenes de acoso. Imaginaba que su hijo era acosado por otros niños y que los profesores no hacían nada, como había visto en las noticias. También se dio cuenta de que por debajo de su ansiedad había una sensación de impotencia, de futilidad y de miedo. Aprendió a sostener todas estas sensaciones en su conciencia y a partir de aquí pudo encarar la situación de otra manera, hablando con los profesores y hablando con su hijo. Dejó de alimentar miedos imaginados y empezó a actuar de manera eficaz. Este es el poder de la atención consciente sobre la experiencia. Conduce a la acción eficaz. Vamos a practicar. Toma asiento
y acomódate en la postura, permitiendo que el cuerpo se aquiete y se relaje. Lleva la atención a la respiración y familiarízate con ese vaivén del aire entrando y saliendo de tu cuerpo. Trae a la mente una situación difícil o una emoción difícil. No importa que sea una situación familiar o laboral o social, da lo mismo. Tal vez sea una emoción de rabia o vergüenza o ansiedad, la que sea. Trae la situación a la mente, pero no crees una película con ella. No te enganches en una discusión mental imaginaria. Solo ponle nombre. What is this? ¿Qué es lo que hay en mi experiencia en este momento, aquí y ahora? Limítate a sentir la emoción en el cuerpo. Familiarízate con cómo la sientes en el cuerpo. ¿En qué parte del cuerpo la notas con más claridad? ¿En la garganta? ¿En el pecho? ¿Tal vez en el estómago? Con amabilidad y cariño, toma conciencia del sufrimiento. Nota cómo cambia tu cuerpo a medida que te sumerges en la emoción difícil y respira con ella. Crea espacio en tu conciencia para poder sostenerla. Si sostienes la emoción difícil en tu conciencia, tal vez puedas darte cuenta de qué sensaciones hay debajo. Permite que estas sensaciones salgan a la superficie. Si te sientes sobrepasado o sobrepasada, suelta la emoción y trae la respiración al primer plano. Quédate con la respiración. Si aparece un sentimiento fuerte, préstale atención. Recuerda que siempre puedes volver al ancla de la respiración.